Hola Hunty, bienvenido nuevamente a Crack the Case. Vamos a pasar a la fase de simulación de casos. Recuerda que no es necesario que hagas todos los casos en orden. Puedes elegir un solo caso y puedes solucionar el que más se adecue al futuro business case que vas a tener en tu proceso de selección. En este primer caso vamos a hacer un ejercicio de market sizing. Recuerda pausar los videos cuando se te indique proceder a resolver los casos para que tengas el tiempo para hacer el ejercicio. Si tú quieres que nosotros revisemos tu respuesta, no olvides llenar el video del Hardflix para que nuestros expertos tengan feedback en menos de 24 horas. Recuerda tener donde anotar, tener las herramientas necesarias que tú consideres para solucionar los casos y además de eso tener en cuenta los tipos de casos existentes, la metodología para resolverlos y el proceso que nosotros te hemos recomendado para hacerlo. Empecemos. Somos Playworks, una empresa de deportes en Estados Unidos, y estamos interesados en comprender el tamaño general del mercado de AstroTurf, que es un tipo de césped artificial para practicar deportes. Con ello nosotros queremos determinar qué tan atractivo es este mercado. ¿Cómo determinarías tú el tamaño del mercado de AstroTurf para Estados Unidos? Nos gustaría también saber si te parece atractivo este mercado, sí, no, por qué, y qué suposiciones hiciste que crees que serían importantes en la investigación antes de mencionar oficialmente el tamaño del mercado. Hola, Hunty. Empecemos entonces con el entendimiento. ¿Qué tipo de caso es? ¿Qué información te están pidiendo? Este tipo de casos de diagnóstico es un tipo de caso de market sizing, pues ellos lo que quieren es determinar el tamaño del mercado de un producto en una población determinada. Avanzamos entonces con la construcción del caso. Ya sabes qué tipo de caso es y ahora lo que tienes que hacer es revisar qué metodología vas a utilizar para resolverlo. En este caso, una buena metodología para empezar sería el brainstorming, para entender qué datos tú necesitas para llegar a una posible solución. Luego puedes tener en cuenta las estimaciones para modelar el posible potencial de mercado de AstroTurf en Estados Unidos. Generalmente, el framework a ti te da una visión general del caso para poder dividirlo en partes, así que la utilidad de esta metodología es vital para tener una estructura definida teniendo en cuenta que el entrevistador te hizo 3 preguntas relacionadas al mismo tema. Empezamos entonces con el brainstorming. Vamos a tener en cuenta las variables que nos implican a nosotros un campo de AstroTurf en Estados Unidos. Deberíamos tener en cuenta la cantidad de campos en general en el país y qué tipo están utilizando este tipo de material, la población de Estados Unidos o en este caso, si te queda más fácil, sus números de estados, qué tipo de lugares o campos utilizan este material, cuál es el precio promedio por metro cuadrado, cuánto se vende por año y finalmente si este tipo de campos tiene una tasa de reemplazo nuevo, cuánto dura, cuánto tiempo, a cada cuánto tiempo se debería renovar. Ahora entonces entremos en materia. Empecemos con algunas estimaciones para hallar el market size. Si gustas, puedes anotar en el mismo cuaderno o en una hoja o en un Excel, como prefieras, este tipo de estimaciones para que lo vayas haciendo de la mano de la explicación. Entonces, necesitamos saber el tamaño del mercado. Para eso nosotros necesitaríamos saber los metros cuadrados vendidos de AstroTurf por año por el precio promedio de un metro cuadrado. Para saber los metros cuadrados de AstroTurf vendido por un año, deberíamos tener en cuenta el promedio de pies cuadrados por campo, por el número de campos que utilizan AstroTurf, por esta tasa de reemplazo que te estaba comentando anteriormente. Empecemos. Primer punto. ¿Qué cantidad de campos utilizan AstroTurf? La cantidad de campos que hay por la cantidad de estados en Estados Unidos. Digamos que hay canchas profesionales o campos profesionales, hay otros en universidades y hay otros en las escuelas o en los colegios. Estados Unidos tiene 50 estados, así que lo que hacemos en este momento es dividir college, universidades por Estados Unidos, escuelas y finalmente campos profesionales. Digamos que en los college puede no haber tanto como las escuelas, digamos que van a haber 10 canchas por estado. Así que lo que vamos a estar haciendo es multiplicar estas 10 por 50 estados y eso nos va a dar 500. Vamos a hacer el mismo ejercicio con las escuelas. Hay más escuelas, por ende hay más tipos de campos. Así que vamos a hacer la estimación con 50 más o menos en cada estado. Y finalmente, campos profesionales. Seguramente no hay tantos campos profesionales en Estados Unidos, así que vamos a decir que hay 2 por estado. Así que multiplicamos los 2 por 50.
En este momento tú lo que deberías estar haciendo es la multiplicación de colegios y universidades, que son 10 por 500, 10 por 50 para que te dé un total de 500, las escuelas, que son 50 por 50 para que te dé un total de 2500, y los campos profesionales 2 por 50, que eso te darían 100, para una totalidad de 3100 campos. Si quieres ampliar la información, acá te vamos a dejar un documento en donde vas a ver el caso solucionado paso a paso, escrito para que lo veas visualmente. Trata de todo este campo hacerlo con tus anotaciones y a la parte en la que nosotros lo vamos explicando para que tú empieces a entender y practicar este tipo de metodología que vas a poner en práctica en tus business cases. Vamos con el segundo punto entonces. El promedio de pies cuadrados por campo. En Estados Unidos hay algo un poco tricky, es que el sistema de medición son por yardas y por square feet. Pero en este caso lo vamos a hacer por metros cuadrados. Si tu ejercicio lo hiciste con yardas o hiciste la conversión de yardas a square feet, no te preocupes. Lo importante es que tú hayas calculado este promedio de pies cuadrados, metros cuadrados por cada uno de campos. Los campos de Estados Unidos son más grandes que los de Colombia en su generalidad, así que vamos a tener en cuenta que una cancha promedio puede estar midiendo 125 metros por 83 metros. Y eso nos da a nosotros 10.375 como un promedio de metros cuadrados por campo. Ahora vayamos al tercer punto. Si tiene una tasa de reemplazo este tipo de campos o no. Vamos a especificar una vez cada 10 años. Ya al finalizar, vamos a tener en cuenta los 3 puntos anteriores que tuvimos y vamos a tomar esos 3.100 campos que se reemplazan cada año, los vamos a multiplicar por el promedio de metros cuadrados por campo, o sea, por los 10.375 metros cuadrados, y esto nos va a dar a nosotros una totalidad de 32.162.500. Este número lo vas a multiplicar por el precio estimado sobre metro cuadrado. En este caso vamos a decir que cuesta $1.50. Así que multiplicamos los 32.162.500 por 1.5 y nos da 48.243.750. A grandes rasgos, si tú llegaste a este punto, puedes haber pensado que el mercado parece atractivo en general. Pero un candidato top se va a preguntar qué tan grande es Playworks para medir qué tan atractivo es. A grandes rasgos podemos decir sí, pareciera ser atractivo, pero si la empresa no es tan grande, si no está dentro de su scope, puede no ser tan atractivo para ellos. Como te diste cuenta, el precio por metro cuadrado y el tamaño de los campos son ejemplos de partes claves para el tamaño del mercado. Al final, la respuesta que deberás dar es el número de tamaño del mercado y el cómo llegaste a este. Recuerda que la última parte del caso es cómo lo presentas. Así que recuerda que vas a encontrar al final de estos videos uno en donde vas a poder encontrar cómo deberías presentar un caso. Aquí podrías dar simplemente la respuesta final y explicar cómo pudiste llegar a ello.